Se calmaron los dólares financieros de 1.500 a 1.375. Las acciones de la bolsa argentina están disparadas. En 3 días, si vos comprabas una acción de Denor el viernes, hoy tenías un 30% más. Haberlo sabido, mirá vos, che. ¿Cómo se entera una de esas cosas? Si las comprabas hace 20 días, todavía tenías menos, así que no, es bastante difícil usar ese mercado como indicativo, ¿no? Si vos vas a ver siempre cuando te toca buena, no te digo cuando te toca mala. Claro, Es pero tremendo también. En el mercado financiero, bueno, está todo pum para arriba. ¿Esto se traducirá en el mediano plazo también en lo económico? Esto es lo económico, ¿no? Es decir, vos lo que tuviste desde hace, yo te diría desde, si se acuerdan, cuando empezó el gobierno a reestructurar el tema de las LEFIs, que eso fue un primer golpe al mercado financiero, porque lo que no quería el gobierno es que hubiera girando en el mercado disponibles billones y billones de pesos. Entonces, bueno, reprogramó, pero eso significó un golpe a la rentabilidad de todo el sistema financiero muy importante, y ahí empezó la inestabilidad del tipo de cambio, si ustedes se acuerdan. Fue más o menos 2 semanas, 3 semanas antes de las elecciones de Buenos Aires. Y lo que hubo desde ahí para acá fueron diferentes cosas, ¿no? Que se fueron agravando. Por un lado, un Congreso virulento que mostraba ganas de tirar al presidente por la ventana, 12 leyes aumentando el gasto, rechazándole los vetos, es decir, nunca inédito en 40 años de democracia que las cámaras, digamos, que el Congreso intentara gobernar, es decir, decidir las leyes que tenía que aplicar el Ejecutivo y gastar, con lo cual digamos, es inédito, ¿no? Es un golpe muy inédito para el Poder Ejecutivo porque lo dejaba sin herramientas, mucho más cuando es un Poder Ejecutivo que no tiene el tercio para garantizar los vetos. Con lo cual, bueno, eso creó un ambiente muy duro y, bueno, fue sorprendente. No sé si lo que dice Scott Bessent será cierto o no, porque uno no tiene forma de comprobarlo, pero él dice que sufrió un ataque especulativo muy fuerte de algunos fondos de inversión muy grandes, ¿no? Así que, bueno, superado ese obstáculo y superado en el sentido de evitar ese tipo de shocks tan brutales sobre el mercado, básicamente sobre el riesgo país, bueno, la tendencia a la normalización se da, y bueno, esperemos también que el Congreso, ya teniendo las elecciones a un mes vista, también se calme en su afán por impedir, digamos, que el Ejecutivo desenvuelva sus políticas, ¿no? Lo que pasa que también tiene algo de responsabilidad del gobierno con yo hago eje, sobre todo en este análisis, para partir de este análisis, en las tasas de interés. La política de tasa de interés fue una jugada muy riesgosa. El aumento de las tasas de interés fue una... Cuando se habla, vuelvo a repetirte el tema de las LEFIs. Cuando se desarmaron las LEFIs, se generó un problema muy grande porque el gobierno tuvo que subir brutalmente las tasas de interés, aumentar los encajes, para tratar de compensar lo que estaba pasando cuando el sector financiero no rechaza el poner las LEFIs, que eran día a día, eran vencimientos día a día que pagaban el 29% anual, y todos los días vencía, con lo cual era una incertidumbre muy grande tener 4 bases monetarias dando vuelta todos los días, que vos no sabías si ese día te iban a renovar las LEFIs o no. Era muy riesgoso llegar a la época política, digamos, que llegamos con las LEFIs dando vuelta, y en ese debate que se dio con el sistema financiero, que se está cerrando recién ahora, la semana pasada se llegó... La semana antepasada, hace 15 días, se tranquilizó el mercado y ahora la tendencia para las tasas es a la baja. No es una tendencia al alza de las tasas, ¿no? Ahora está bajando la tasa de interés. Hoy va a haber hoy o mañana, ¿no? Hay una renovación de más o menos 10 billones y creo que se va a confirmar la baja de tasas. Eduardo, le consulto lo siguiente. ¿Usted opina que
como dice la oposición o parte de la oposición, esta deuda o esta solicitud de deuda debe pasar por el Congreso para que sea discutida y también para que el ministro de Economía exprese... ¿Qué opina usted? Es muy gracioso pensar que sea discutida, ¿no? Porque sí, el Congreso no discute, el Congreso le vota todo. Que el Congreso no discute, el Congreso lo que hace es que pase por el Congreso para trabarla y seguir trabando cualquier cosa que se le ocurra al presidente mandar al Congreso va a volver para atrás. Con lo cual va a tener que ser ratificada con un decreto y se esperará una ratificación del Congreso, probablemente en el marco de la discusión de la ley de presupuesto, o algún otro mecanismo que no requiera, como los repos, que no requiera pasar por el Congreso. El Congreso hoy está jugando a que el gobierno no siga adelante. Es muy claro eso. 12 leyes para aumentar el gasto que te aumentan, que se ha logrado tener en 1,5 el superávit de 1,5 el PBI, implica directamente romperle el equilibrio fiscal, que es la base de sustentación de todo el programa económico. Hasta hace poco, Eduardo, sucedía eso, ¿verdad? Digo, donde el Congreso le votaba, ahora empieza a trabarle, como dice usted. Hasta hace poco era todo lo contrario. Y son, ¿no? Hace un mes... No era lo contrario, porque le trabaron muchas leyes y cada vez que se avanzó en algún lado, la justicia, lo que no le trababa el gobierno, el Congreso se lo trabó la justicia. No pudieron pasar más que una versión muy sintética de la ley base. Le dieron facultades delegadas durante un año, cuando hubo 20 años de gobierno justicialista con las facultades delegadas, 20 años seguidos. Y salvo a Macri, que se las quitaron, el resto del tiempo el Ejecutivo trabajó con facultades delegadas, y a Milei le dieron un año en el marco de la crisis, que es mucho peor que cualquiera de las crisis anteriores, ¿no? La heredada en 23. Así que te diría que sí, que hubo menos porque no se habían hecho las alianzas electorales, y entonces ahí había una negociación en curso en cada provincia. No se llegaron a acuerdos en muchas de las provincias, y bueno, la oposición, no hay más que escuchar no se diferencia mucho el discurso de Pichetto o de Massot que los discursos de Germán Martínez, más o menos van todos por el mismo lado, ¿no? Y en relación a la quita de retenciones, desde la oposición expresan que se traduciría esto en un aumento de precios de alimentos. ¿Considera que esto es así? Mira, en el principal producto de donde viene digamos que afecta a la baja de retenciones es la soja. La soja más o menos, el 90% de la soja se exporta y un 10% se usa para aceites y otros procesamientos que se hacen en el país. Es decir, que en el caso de la soja no existe eso. En el caso del maíz y del trigo y de otros productos, o la carne, en la carne es menos del 5% la retención, con lo cual tampoco impacta de manera significativa. En el caso del maíz y del trigo, que podría impactar, nunca son, que tienen hoy un 9%, le estás bajando un 9%, le estás bajando la retención. Suponer que del 9% que le bajas la retención fuera todo a precios, ¿no? El 9% aumentaría el precio interno del maíz y del trigo. Bueno, eso hay que ver qué tanto se traslada al precio final de los productos, porque no es directo. ¿Okay? Hay que ver cómo se traslada y qué acepta el mercado, porque acá estamos en una discusión de mercado. Quizás yo puedo, como vendedor de maíz, puedo trasladar el aumento, esa baja de retenciones, íntegramente en los productos exportables, pero no la puedo trasladar en los otros productos porque el mercado no me lo valida. Vos recordá que estamos con la misma masa monetaria desde hace un año, quiere decir, el gobierno no emite, con lo cual... los mercados están ahí muy tirantes respecto de si yo te aumento el precio, si lo voy a vender. No es que antes, cuando la inflación rodaba muy rápido, vos cualquier aumento de costos se lo mandabas a precios. Hoy no podés hacer eso porque te quedas sin venta. Con lo cual hay competencia, además hay otros mecanismos para compensar, y por eso se dice que el pass-through, que es el pase a precios, de la devaluación a precios, no está yendo como iba antes, que era directamente o inclusive ampliado. No está ocurriendo eso, por suerte, porque por eso es tan importante seguir trabajando para que la inflación vaya a un nivel internacional, vaya a cero, ¿no? 5% anual, ¿no? Pero no. Los niveles que estamos todavía son entre los 4 o 5 países más inflacionarios del mundo. Eduardo, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos, ha sido muy amable y gracias.
Bueno, gracias a ustedes por llamar. A disposición. Un abrazo. Chao.